En mi casa, las charlas sobre sexualidad eran cotidianas y muy divertidas. Mi mamá hablaba de sexo hasta en el desayuno y solía decirnos que le tenían realmente sin cuidado el horario de llegada, que lo mismo hacíamos de 9 a 11 que de 11 a 1. Y también nos dejaba quedarnos a dormir en nuestra casa con el novio o el amor de turno, porque es una neurótica de la limpieza que prefería eso a que nos fuéramos a meter en quién sabe qué sábanas. Mi papá, por el otro lado, que vivía lejos pero tenía un lugar muy importante en mi corazón, un hombre buscador espiritual, me acercó por primera vez a las filosofías taoístas e hinduistas de ver el mundo, con un concepto de la sexualidad un poco sacra y muy conservador. Ninguna de estas dos visiones hicieron que mis primeras experiencias sexuales fueran realmente plenas. Entonces, por voluntad propia, decidí empezar a ingresar en el camino del taoísmo, del Tao de la sexualidad, con guía de mi tía paterna. Hice todo lo que mi tía me dijo, compré los libros, me aprendí las respiraciones y fui muy juiciosa con la práctica. Pero cuando iba a la relación con el otro, seguía pasando lo mismo. Realmente en mí sí hubo transformaciones profundas, pero con el otro era como un vacío, un desasosiego. Y queriendo buscar un poco más sobre sexualidad en esta sociedad, no sabiendo en dónde, me doy cuenta que estamos condenados a vivir una sexualidad pobre y desinformada, que hemos comprado el concepto de sexualidad como se compra una revista en un supermercado, sin ningún tipo de cuestionamientos ni interés profundo. Realmente parece que este tema ya está todo dicho. ¿Dicho por quién? Por nuestros dos grandes maestros sociales, el tabú y la pornografía. Hoy en día estoy absolutamente convencida de que abrazar, conocer y apreciar la sexualidad hace parte de nuestro florecimiento como seres humanos. Somos seres sexuales por naturaleza. Fuimos creados por la energía del placer. Todos los que estamos aquí llegamos a este mundo por un orgasmo. Así fuera solo paterno, pero orgasmo al fin y al cabo. Como dice Christine Northrup en su libro Cuerpo de mujer y sabiduría de mujer, somos los únicos primates que no tenemos nuestra libido ligada a nuestro ciclo fértil. Y eso nos hace realmente unos seres con un disfrute infinito. Somos seres inherentes al placer. Sin embargo, la sexualidad se nos ha convertido en una carga. Por un lado, para los hombres, con un ideal impuesto de Superman, en donde supuestamente su deseo es infinito y claramente su erección tiene que demostrarlo, y por el otro lado, para las mujeres, un lugar poco común, desconocido, en donde hemos sido más bien educadas para responder a ese deseo infinito. En esta sociedad patriarcal, el cuerpo de la mujer ha sido por tradición territorio del hombre, del padre, del cónyuge, del médico, pero casi nunca territorio de expresión de la mujer misma. Existen falsas creencias de que las mujeres no tenemos ni debemos tener los deseos iguales a los de lo masculino. Nuestro cuerpo es valorado por un ideal estético falso de belleza y es considerado imperfecto por nuestra naturaleza cíclica y menstrual, incorrecto, generador de pecado, según fuentes religiosas, e incompleto, envidia de pene, según Freud. Con este gran contexto social, a pesar de la apertura de mi madre y la visión alternativa de mi padre, puse un pie en la sexualidad como lo hace cualquier mujer en esta sociedad. Entré al mundo sexual con una idea absolutamente errada de placer. Usé mi sexualidad para conquistar a los hombres. Puse mi placer al servicio de lo masculino, pensando que ser un buen polvo era crear del coito un gran performance en donde los hombres se vieran obligados a quererme y a quedarse a mi lado. Así construí mis primeras relaciones íntimas. Tuve varias parejas sexuales, relaciones largas, otras no tanto, y fui infiel varias veces.
Y cuando miro atrás, hoy, me doy cuenta que realmente lo que buscaba no era alguien más o una experiencia más. Lo que me buscaba era a mí misma. Entraba tan vacía cada relación sexual y salía más desocupada aún, habiendo entregado todo lo que tenía y aún lo que no tenía. Mi primera experiencia tántrica, sin saber en ese momento que lo era, fue con un hombre que por primera vez parecía absolutamente interesado en mi placer. Me preguntaba constantemente por mi gozo. Me llenó de caricias y me doy cuenta por primera vez en mi vida que lo importante que era que su meta inmediata no fuera la penetración. También me doy cuenta que yo nunca me había hecho esas preguntas a mí misma. Nunca me había preguntado cómo me gustaba que me tocaran, cómo no, qué límites debía poner, qué debía decir. Me había convertido en una experta conocedora de los placeres masculinos, pensando hasta ese momento que mi placer dependía de hacer disfrutar al otro. Y entonces allí comprendí que no podemos dar de lo que no tenemos, que cuando no estamos orgásmicas, extasiadas, plenas con nosotras mismas, habiendo explorado nuestro cuerpo a profundidad, es muy difícil entrar en una relación con el otro. Por primera vez entendí que debía ir a profundizar un poco más, no en el otro, en mí. Y es tan difícil conocerse en esta sociedad, en esta realidad que tenemos, porque ni siquiera tenemos a disposición el conocimiento de lo más básico, nuestro cuerpo. La anatomía sexual femenina es un tema desinformado y desconocido en esta sociedad. Las mujeres tenemos un órgano que está en nuestro cuerpo solo para darnos placer, no tiene ninguna otra función. El clítoris tiene 8.000 terminaciones nerviosas que se conectan con el tejido eréctil interno femenino, que estructural y funcionalmente hablando tiene el mismo tamaño del pene masculino. Entonces, si queremos, nosotras también tenemos pene y también tenemos erección, solo que es interna. Además de esto, de este gran botón de placer, como lo han llamado algunos expertos de la sexualidad, también las mujeres tenemos otros puntos que nos hacen llegar al orgasmo. Según la International Society for Sexual Medicine, tenemos 3 tipos de orgasmos: orgasmo clitoriano, orgasmo vaginal y orgasmo de cuello uterino. El estudio afirma que usamos diferentes nervios para hacer la transmisión sensorial que sube por la médula ósea y llega al cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada tipo de orgasmo sentimos cosas distintas, no sentimos lo mismo. A pesar de esta buena noticia, les tengo una muy mala. Los estudios son muy tristes. Esta entidad hace un estudio de 2.300 mujeres en donde nos dicen que el 57% de estas mujeres ha sentido alguna vez un orgasmo con otra persona, pero solamente el 3% de este 57% ha sentido un orgasmo diferente al clitoriano. Yo no sé cuántos tipos de orgasmo pueden haber, esto es lo que dicen los estudios. Para mí son infinitos. Yo he sentido un orgasmo mirándome a los ojos con alguien, sincronizando mi respiración y simplemente dejando que el placer se expanda. Pero si tenemos todas estas herramientas fisiológicas, anatómicas que nos ha regalado la naturaleza, entonces, ¿por qué no disfrutamos tanto? ¿Por qué las mujeres no nos sentimos plenas en la sexualidad? Pueden existir muchas razones. Para mí realmente 3, básicas y estructurales. 1, los tiempos. 2, el autodesconocimiento. 3, la educación. Vamos con el 1, los tiempos. Las mujeres necesitamos más o menos de 1 hora a 1 hora y media para llegar a los estadios más altos de la sexualidad, para que todas las hormonas que tenemos dentro
toquen sus picos más altos y la irrigación sanguínea pélvica llegue al éxtasis total. Necesitamos tiempos largos. ¿Saben cuánto es el promedio mundial? 5.3 minutos. En Colombia tenemos suerte, 11 minutos, lo que duran las propagandas del noticiero de las 7. Me encanta una metáfora que usan los taoístas en este sentido. Comparan la capacidad de respuesta sexual del hombre con un fósforo que se prende muy rápido pero se consume rápidamente, y la de las mujeres con un gran cuenco de agua puesto al fuego, que cuando llega a la ebullición se demora mucho tiempo en enfriarse, pero también se demoró mucho tiempo en calentarse. Mantak Chia, en su libro El Tao de la Sexualidad Femenina, afirma que los tiempos largos y la desgenitalización de la sexualidad no solamente es buena para las mujeres, sino también necesaria, porque cuando las mujeres entramos frías al acto sexual y sobre todo a la penetración, podemos comprometer nuestros órganos del aparato sexual, reproductivo y urogenital. Vamos con el punto 2, el autodesconocimiento. Ha sido un tabú en esta sociedad hablar de autotoque o autoexploración femenina. Y hablo de esto y no de masturbación porque la palabra etimológicamente significa turbarse o violarse con la mano, así que prefiero autoexploración. Hemos dejado esto para los hombres. Pensamos que realmente son ellos los que deben llegar a estos lugares de su autoexploración porque su deseo es infinito. Y volvemos a los tristes estudios. Un portal británico experto en sexualidad, Online Stroke Doctor, nos dice que el 60% de las mujeres se autotoca, el 80% de ellas usa juguetes que simulan los penes masculinos, lo hacen en un promedio de 13 minutos y una vez por semana, comparado con 5 o 6 veces por semana que lo hacen los hombres, y más o menos el tiempo que usan son de 5 a 6 minutos. ¿Qué nos dice este estudio? Que las mujeres, aún estando solas, volvemos a repetir patrones de sexos rápidos y de fricción. Tercer punto, la educación. Las mujeres hemos sido educadas con un concepto de sexualidad que va dirigido a la anticoncepción, no quedes embarazada, o técnicas de detección del abuso. Es decir, hemos crecido con un concepto de la sexualidad dirigido a la maternidad o a la violencia. Pero ¿quién nos enseñó a disfrutar? ¿Quién nos tomó de la mano en este camino del disfrute, del placer, de la delicia? ¿Quién nos enseñó sobre los orgasmos, sobre la eyaculación femenina que existe? Nadie, porque al único lugar donde podemos ir para consultar esos temas es a la pornografía. Y ella no tiene idea de lo que estamos hablando hoy, y menos tratándose de lo femenino. Esta es, pues, una invitación para recuperar la fuerza de voluntad de salir de nuestra zona de confort. Es posible indagar otros caminos. Está el tantra y el taoísmo, que nos dan una apertura en el placer y lo ponen además en un camino de conciencia. Es posible tener la responsabilidad de nuestro placer. Tenemos derecho a hacerlo. Yo, por ejemplo, nunca encontré el hombre del que hablan los textos taoístas, pero tuve 3 hijos con un hombre que se mostró absolutamente interesado en explorar conmigo mi sexualidad hasta lo más profundo. Y hoy pensamos que esa exploración es infinita. Creo que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio habitado de derecho. Tenemos derecho a ser plenas, a sentir todos los orgasmos para los que fuimos diseñadas. Tenemos derecho a pedir, tenemos derecho a poner límites. Definitivamente estoy convencida de que el placer también es un derecho humano.